Tengo la responsabilidad de aclarar que todas las hermanas del dolor que denunciamos y no fuimos escuchadas, somos supervivientes de Sergio Andrade y de sus probables copartícipes. Amiguita, como te conté en el episodio anterior, este reencuentro tan esperado marcó un antes y un después en mi vida. Hasta entonces había logrado mantenerme en una calma relativa, lejos del escándalo, del ruido y de las sombras que durante tantos años me persiguieron. Solo intentaba vivir una vida sencilla, tranquila, rodeada de mi hijo y de las personas que amo, lejos de todo lo que alguna vez me destruyó. Pero había algo que todavía no había podido resolver, una herida abierta, algo que llevaba demasiado tiempo en silencio. Y ese encuentro con Gloria era parte fundamental de ese proceso. Sabía que no podía seguir adelante sin enfrentar ese momento cara a cara. Necesitaba entregarle las pertenencias de su hija, las que cuidé por tantos años con la esperanza de que algún día ella pudiera abrir los ojos. Pero también necesitaba algo más, decirle la verdad. No la verdad disfrazada ni suavizada, sino la que dolía, la que guardé en mi pecho durante tanto tiempo, por miedo, por lealtad, por ese control enfermizo que nos impusieron. Quería que me escuchara con sus propios oídos, desde mi propia voz. Quería hablarle no desde el odio, sino desde esa necesidad profunda de liberación que teníamos todas las que sobrevivimos a ese infierno. Sentía la necesidad de verla cara a cara, de hablarle desde el lugar más profundo de mi verdad. Quería mirarla a los ojos y aclararle que lo que había dicho sobre mí en aquella entrevista desde la cárcel no era cierto. Nunca vendí las pertenencias de Ana. Nunca lucré con su dolor. Nunca recibí ni un solo peso por mostrar sus cosas. Al contrario, durante años las conservé con cuidado, con respeto, esperando el momento adecuado para entregárselas a su madre. Esa fue siempre mi intención. Como ya te conté antes, amiguita, esto no era por exposición, ni por interés mediático. Era una necesidad personal, emocional, espiritual. Y cuando supe que Gloria se iba a casar y que había tenido un segundo hijo con otra persona, pensé que por fin había logrado salir del círculo del horror. Pensé que Sergio ya no estaba a su lado. En el mundo que nosotras habitamos durante años, tener un hijo con otro hombre era algo impensado si seguías bajo su dominio. Aquello me dio la esperanza de encontrarme con una Gloria distinta, más honesta, más despierta. Y en el fondo deseaba que estuviera bien, que estuviera reconstruyendo su vida, su carrera. Me hacía bien pensar que ella también podía sanar, que alguna vez tomaría responsabilidad. Sentía que al cumplir con mi palabra de entregarle las pertenencias de su hija, también estaba cumpliendo conmigo misma, cerrando un ciclo que dolía demasiado. Además, sabía que ella no podía juzgarme, porque nadie mejor que ella sabía cómo funcionaba ese mundo al que sobrevivimos, donde el miedo era constante y la lealtad se confundía con sometimiento. Yo solo había hecho lo que pude, como pude, con lo poco que quedaba de mí en ese entonces. Cuando vives tanto tiempo bajo el sometimiento de una estructura de manipulación, algo en ti se apaga.
La voz se vuelve un susurro lejano y el poder de decidir por una misma desaparece por completo. Ya no éramos dueñas de nuestras vidas, ni de nuestras decisiones, ni de nuestros cuerpos. Habíamos dejado de ser nosotras desde hacía mucho, demasiado tiempo. Nos desdibujamos hasta no reconocernos. Por eso, esto no era solo por una promesa cumplida, ni por Gloria. Era por mí. Era por la niña rota que fui, por la mujer que intentaba recomponerse. Necesitaba cerrar ese capítulo con mis propias manos, con mi propia voz. Necesitaba decirle que lo que se había dicho sobre mí no era verdad, que yo había cuidado esas pertenencias de Ana Dalai con respeto, con amor, con dolor, pero con dignidad. Y también necesitaba comprobar algo, que ella, Gloria, estaba realmente libre. Porque en ese mundo de obediencia ciega y miedo constante, nadie hacía nada sin la aprobación de Sergio. Nada. Por eso pensé que solo viéndonos cara a cara, mirándonos a los ojos sin intermediarios, podría saber si seguía con él o si había logrado dejar ese vínculo. No buscaba reconciliación ni amistad. No podía verla. Demasiado dolor, demasiadas heridas abiertas. Pero sí quería que por primera vez en mucho tiempo las cosas se dijeran con la verdad. No puedo negar que estaba aterrada. El miedo era real, punzante, latente. Me temblaban las manos mientras me acercaba a ese encuentro tan esperado y temido. No sabía quién me iba a encontrar realmente. ¿Serían solo Gloria y Armando? ¿Podía confiar en eso? ¿Y si era una trampa? ¿Y si aparecía él? Ese pensamiento me atormentaba. Aunque ya no estaba presente en nuestras vidas, el fantasma de Sergio seguía rondando cada rincón de mi mente. Su figura era una sombra que invadía incluso mis sueños. Vivía con la paranoia constante de que apareciera sin avisar, como solía hacerlo, como lo había hecho durante años para imponerse, controlar y castigar. Pero decidí respirar hondo y creer por primera vez en mucho tiempo que algo podía salir bien, que había llegado el momento de cerrar una herida. Me presenté en la recepción del hotel con la maleta de mano negra y pregunté por la suite a nombre de Armando. Subí en el ascensor con el corazón en la garganta. Hacía 11 años que no veía a Gloria. La última imagen que tenía de ella era la de una mujer enojada que desde la prisión me culpaba públicamente, repitiendo el mismo discurso que Sergio, mintiendo injustamente sobre algo que no era mi responsabilidad. Pero aún así, elegí justificarla. Toqué la puerta con el corazón a punto de estallar. Me abrió Gloria. Detrás de ella estaba Armando. Nos miramos en silencio unos segundos que se hicieron eternos y sin pensarlo nos abrazamos. Nos aferramos una a la otra como si necesitáramos confirmar que seguíamos vivas. Las lágrimas comenzaron a caer y entre sollozos ambas dijimos perdón, una y otra vez, como si ese simple gesto pudiera reparar una historia tan rota. Cuando Gloria me dijo casi al oído, perdón por lo que hice y por lo que te lastimó, algo en mí se aflojó. Un nudo se desató en el pecho. Por primera vez en años me sentí un poco más liviana. No era la Gloria que yo recordaba. No era la voz que repetía los mandatos de Sergio,
ni la mirada vacía de entonces. Parecía una mujer distinta, más serena, más humana. Empecé a verla con otros ojos, a reconocerla más allá de lo que habíamos vivido. Y en ese momento me sentí agradecida, porque ese encuentro que tanto temí no fue frío ni distante, fue cálido, lo sentí sincero, fue de alguna manera una pequeña luz en medio de tantos años de oscuridad. Me invitó a pasar y me indicó que me sentara en una pequeña sala dentro de la suite. Caminé hacia allí con el cuerpo tenso y el estómago completamente vacío. No había podido comer en todo el día. El miedo y los nervios me tenían paralizada desde la mañana. Sentía como si mi abdomen rugía de ansiedad, como si mi propio cuerpo quisiera advertirme que algo importante estaba por suceder. Me ofrecieron algo para tomar y acepté un refresco. Mientras lo sostenía entre mis manos temblorosas, intentaba recuperar el aliento y calmar el temblor que me recorría. Me contaron que habían llegado temprano desde Miami y que les había costado conseguir un taxi desde el aeropuerto. Venían de asistir a los premios Lo Nuestro, donde Gloria había presentado su nueva canción, Me río de ti. Esa charla superficial, casi casual, sirvió para distender apenas el ambiente, para disimular la tensión que flotaba en el aire. Yo la observaba con cautela, intentando descubrir si realmente ya no estaba bajo la influencia de Sergio. Me aferraba a la esperanza de estar viendo por fin una Gloria diferente, una mujer que había logrado soltar la cadena que lo unía a ese hombre. Supe que estaba en pareja con Armando, este hombre nuevo, desconocido, con quien ella decía que era feliz. Eso me hizo sentir un poco más segura, como si por fin pudiera confiar en que había empezado a escribir su propia historia, sin él. Esa imagen me conmovía. Había soñado tanto con que llegara ese momento, con que ella abriera los ojos, se alejara del monstruo y recuperara su voz, su dignidad, su vida. Durante años había creído ingenuamente que si le mostraba la verdad, las pertenencias de Ana, sus fotos, su historia, ella se liberaría. Y ahora, por primera vez, tenía frente a mí a una mujer que parecía haber dado ese paso. Sentía que algo se cerraba, que aquella esperanza que me había sostenido durante tanto tiempo no había sido en vano. En esa maleta no solo llevaba los objetos de una niña que ya no estaba, llevaba años de silencio, de peso acumulado en el alma, de recuerdos atrapados en cada prenda, en cada pequeño detalle. Dentro estaban las pertenencias de Ana Dalai, su ropita, las cruces, una muñeca de trapo que ella misma había hecho con su propia ropa. También llevé algunos vestuarios de Gloria, la bolsa de maquillaje con productos vencidos por el paso del tiempo, pulseras, aretes, piezas que alguna vez usó para armar sus trajes en el escenario y otros objetos que habían quedado olvidados en Córdoba. Pero cuando se los mostré, Gloria no los quiso. Me dijo que los tirara, que los quemara si así lo deseaba, incluida la ropa con la que se había presentado en televisión en esa época que estábamos en Argentina. Y ella viajaba a México y Miami para defenderse en los medios del libro que Aline había publicado. En medio de los objetos de Ana, yo había incluido un pequeño álbum de fotos que preparé con todo el amor y el cuidado del mundo. Quería que las viera en cuanto las recibiera, que pudiera reencontrarse con el rostro de su hija en imágenes. También le entregué los negativos y varios sobres cuidadosamente rotulados que ella misma había hecho. Uno con un mechón del cabello de Sergio, otro con el suyo, otro con el de Ana y uno más
con el cordón umbilical de la niña. Al recibir todo eso, Gloria se mostró profundamente conmovida. Mientras le entregaba cada cosa, le expliqué lo que había sucedido aquel día. Respondí a sus preguntas como pude, sin omitir el dolor ni disfrazar los hechos. Era una conversación difícil, pero necesaria, porque en cada objeto no solo había historia, había verdad. Y era esa verdad la que necesitábamos mirar a los ojos, aunque doliera, aunque nos hiciera temblar. En un momento de la conversación, Gloria se levantó y fue al baño. Quedé a solas con Armando, y en ese silencio incómodo lanzó una pregunta directa y perturbadora. ¿Estás segura de que la niña estaba en ese bolso? ¿Realmente le hicieron lo que dicen? Me quedé helada. Le respondí lo que siempre supe, que no tenía certezas, que la única persona que podría confirmar eso era Mari, porque fue ella quien preparó esa maleta y la entregó a Sergio para que yo la llevara. Cuando Gloria regresó a la sala, Armando la miró y sin ningún filtro dijo: si hace falta, sentamos a Mari en una silla y a golpes le sacamos la verdad. Ese comentario me estremeció. No supe si lo decía por indignación, por rabia, o si era solo una forma de provocar, de marcar poder o de ponerme a prueba. No era fácil interpretar cada palabra cuando uno ha vivido tantos años bajo una estructura donde cada frase podía esconder una amenaza, un mandato o una manipulación emocional. Seguimos hablando durante horas y le conté, como ya sabes, cada detalle que había guardado en mi memoria. Me volvió a pedir perdón por las cosas que ella tuvo que hacer conmigo. Yo también le pedí perdón, sabiendo que ella entendía muy bien que no era mi culpa. Lloramos juntas. En medio de ese llanto me dijo algo que me dejó congelada. Gracias. Gracias por no pedirme nada a cambio. Porque si me hubieras pedido dinero por esto, te hubiera pedido que quemes las cosas de mi hija. Nadie va a usarla para hacer negocio. Esa frase retumbó en mi cabeza como un eco. Era una advertencia disfrazada de gratitud. Un mensaje encubierto como tantos otros que aprendí a identificar mucho después. En ese instante no pude descifrar su intención, pero con el tiempo entendí que eran mecanismos de defensa, quizás heredados de aquel sistema donde todo se negociaba con miedo y culpa, donde cada gesto de buena fe era puesto en duda y donde la sospecha se convertía en la única forma de supervivencia. Esa barrera, esa desconfianza constante nos persigue a todas las que pasamos por esa red, porque cuando vives años bajo la mirada de un controlador como Sergio, cualquier acto genuino queda contaminado por la sombra de lo que él nos enseñó a temer, que nadie da nada sin querer algo a cambio. Y por eso, incluso cuando intentas hacer el bien, pareciera que debes justificarlo una y otra vez. Después de toda la carga emocional de ese encuentro, Armando me preguntó si conocía un buen lugar para cenar carne. Me invitaron a acompañarlos, pero antes me pidieron si podía llevarlos a un centro comercial. Necesitaban comprar otra maleta para guardar las pertenencias de Ana. Los dejé en el Córdoba Shopping Center y aproveché ese momento para ir a la casa de mi hermana a buscar a Lucas. Me pidieron también que invitara a mi mamá y a Sandra a la cena, pero yo sabía que eso era demasiado. No podía arriesgarme a que ese reencuentro tan delicado y frágil se convirtiera en una escena de confrontación. No sabía cómo reaccionarían ellas al verla, ni cómo manejaría yo ese cúmulo de emociones. Estaba intentando mantener todo bajo control,
proteger a mi familia y también cuidar ese instante que era importante para mí, aunque no pudiera explicarlo del todo. En cambio, les propuse presentarles a Lucas. Quizás mis sobrinas Micaela y Florencia también querrían acompañarnos. Y así fue que con el corazón acelerado los pasé a buscar por el Córdoba Shopping Center. Esta vez no sola, sino con esas pequeñas partes de mi vida que representaban la paz que tanto me costó reconstruir. Recuerdo que Gloria compró en una tienda de ropa para niños algunos regalos para sus hijos y también le regaló a Lucas de la misma marca una camiseta y un cardigan de lana azul. Después nos dirigimos a un restaurante tradicional muy conocido por sus carnes. Mientras manejaba no podía evitar pensar en lo surrealista que era todo. Después de tantos años de silencio, de miedo, de haber sobrevivido a una estructura tan siniestra, ahora compartía una cena con ella. Pero a pesar del contexto más amable, la sombra del pasado estaba ahí, susurrando, recordándome cada segundo lo difícil que había sido llegar hasta ese momento. Durante el trayecto no pude evitar hacerles una pregunta que me venía rondando la cabeza. ¿Sabían algo de Mari? ¿Qué había sido de ella? Me dijeron que ya no se hablaban, que todo se había roto entre ellas dos. Según me contaron, Mari había hablado mal de Gloria con todo el mundo, incluso ante la directora de la cárcel, acusándola de no dejarla ser, de siempre opacarla, de querer controlar todo. Gloria, por su parte, me explicó que eso no era cierto, que todo lo contrario, que ella siempre la había defendido, que la presentaba con orgullo con sus compañeras de cárcel, que hasta ella, Gloria, había hecho de segunda voz para apoyar a Mari en una presentación que dio en prisión. Además, me dijo que Mari usaba su nombre para conseguir dinero. Gloria no estaba de acuerdo y por eso habían discutido. En mi interior creí que siempre su alejamiento era por lo de Ana. Por eso me sorprendió escuchar todo esto. Pero luego ambos comenzaron a burlarse. Lo que siguió me dejó helada. Entre risas me contaron que en las visitas íntimas en la cárcel se escuchaban los gritos de placer de Mari con distintos hombres. Armando lo decía con sorna y Gloria lo secundaba, como si se tratara de una anécdota trivial. Yo me quedé callada, incómoda, sin saber qué responder. En ese momento no supe ver lo que ahora entiendo. Esas palabras también eran parte de una estrategia, una forma de desacreditarla, de apartarla de cualquier empatía. Era el mismo patrón de siempre: aislar, dividir, degradar. Aunque sí me dijeron que existían pruebas de las entradas de diferentes hombres que visitaban a Mari en Chihuahua, y ellos las tenían. La cena transcurrió en un ambiente inesperadamente tranquilo, casi real. Compartimos la mesa con Lucas y mis sobrinas, y la charla giró en torno a temas cotidianos: la música, la vida, los hijos. Por un momento el pasado quedó suspendido, aunque la sombra seguía allí, silenciosa, entre nosotras. Me llamó la atención ver a Gloria comer con tanto apetito, como en aquellos años en que la conocí, mientras yo apenas podía terminar mi plato, aún con el estómago cerrado por los nervios. Ella disfrutó de una entrada, un plato principal y hasta un postre. Se la notaba delgada, pero se daba el gusto de comer con soltura. Llevaba el cabello más claro, rubio, pero lo usaba recogido como queriendo pasar desapercibida. Recuerdo que alguien la confundió con la cantante Noelia.
Me pareció curioso y al mismo tiempo simbólico. Estar ahí visible pero escondida, reconocible pero camuflada. Cuando terminamos de cenar, los llevé de regreso al hotel. Nos abrazamos en la entrada, un gesto breve pero sincero. Gloria me agradeció de nuevo y cuando nos despedimos sentí que por fin un ciclo tan pesado como doloroso comenzaba a cerrarse. Al otro día les escribí para darles las gracias. Necesitaba decirles lo que había significado para mí ese reencuentro. Armando me respondió con un mensaje amable, asegurándome que la reunión había sido muy positiva para Gloria. Poco después, Armando me facilitó el correo personal de Gloria para que pudiéramos comunicarnos directamente. Un correo que rendía homenaje a su bisabuelita. Quiero aclararte, amiguita, que nunca les compartí a las chicas acerca de este reencuentro y de la comunicación con Gloria, ya que era algo que apenas estaba procesando, algo en lo que no estaba dispuesta a negociar con nadie, ya que se trataba de mi paz mental y de una necesidad muy personal, difícil de comprender para otros. El 4 de mayo de 2011 recibí un mensaje inesperado que me descolocó por completo. Fue a través de Facebook y venía firmado por Roberta Menuso. No la conocía personalmente, pero había escuchado su nombre. No tenía claro qué tipo de relación había tenido con Gloria o con Mari, aunque por la forma en la que ellas se manejaban, me costaba imaginar que realmente le hubieran confiado información delicada. En mi cabeza apareció la sospecha de siempre. ¿Y si era otra estrategia más de Sergio para manipular, dividir, desinformar? No sería la primera vez. El mensaje de Roberta decía textualmente: Hola Liliana, perdón por estar enviando este mensajito a tu Face, pero necesito platicar contigo y esa es la única manera que encontré. Me gustaría hacerte una pregunta con todo respeto. ¿Te gustaría ayudar a aclarar el caso de Ana Dalai? Reabrí el caso en Brasil y también en México y necesito apoyo. Sería muy importante tu declaración. Espero una respuesta tuya. Me sentí confundida, descolocada, incluso un poco expuesta, sin saber qué hacer. Decidí compartirlo con Gloria. Le escribí a ella y a Armando por correo. Hola, soy Liliana. Les escribo para comentarles y mostrarles que recibí un mensaje en privado en Facebook de Roberta Menuso. Era solo eso. Me sorprendió que ella me escribiera. De todos modos, no le voy a responder. No sé qué piensan ustedes. Saludos. Poco después recibí respuesta de Gloria. El mensaje, aunque emocionalmente cargado, tenía errores y un tono que en ese momento no logré interpretar del todo. Esto fue lo que me escribió. Ay, Lili, ¿qué te puedo decir? Imagínate que esa sujeta se cuelga de todo lo que puede de los pocos días que por causas de fuerza mayor y en contra de mi voluntad la tuve que tener cerca. Es una persona de lo peor, interesada, fantasiosa y morbosa. No sé si sepas la historia espantosa que contaba sobre esto, cuando ni nos conocía, ni le importa ni tiene buenas intenciones. Lo único que me preocupa es que mis niños tengan que escuchar o enterarse de versiones tan insensibles de gente arribista. ¿Qué te puedo decir? Si hubiera algo que se pudiera hacer. También Delia González. ¿Quién? Salió diciendo que Sonia Ríos le dijo que mi hija estaba enterrada y que yo iba a su tumba a llorar y a llevarle flores.
Eso huele a TV Azteca. No sé si estoy todavía muy escamada, pero esa gente que ni tiene nada que ver merceneando con algo tan delicado. Me duele el alma, como mamá lo debes entender. Gracias por avisarme. Eres muy buen ser humano y buena amiga. ¿Cuánto tiempo perdimos? Mil gracias por todo. Después de leer su respuesta, me quedé helada. El mensaje me dejaba muchas sensaciones encontradas. Por un lado, notaba una supuesta preocupación genuina. Por otro, aparecían comentarios cargados de juicio, dolor y también cierta necesidad de controlar el relato, de marcar quién puede hablar y quién no. Hoy, con el tiempo y la distancia, puedo ver que incluso en esa época en la que creía que estábamos reencontrándonos como mujeres libres, seguía presente el eco del control que había ejercido Sergio durante tantos años. El silencio, la desconfianza, la vigilancia constante, todo eso seguía pesando, seguía moldeando nuestras decisiones, incluso después de haber salido del infierno. Amiguita, hoy puedo ver con claridad que aunque aquel encuentro me permitió cerrar un ciclo importante, no todo fue transparente como parecía. Detrás de los abrazos y las lágrimas también habían silencios, comentarios que intentaban condicionarme y palabras que, sin darme cuenta en ese momento, volvían a instalar esa vieja dinámica de control y manipulación que tanto daño nos hizo. Quería pensar que ese encuentro con Gloria era con una mujer que había logrado liberarse, que estaba lejos de Sergio y de ese poder que tanto miedo y terror me había provocado durante años. Le di el beneficio de la duda. Me aferré a la idea de que había encontrado un camino propio, lejos de esa oscuridad que nos consumía. Pero el tiempo y los hechos que se fueron encadenando después me hicieron abrir los ojos. Hoy puedo decirlo con total certeza. Ya no es un solo monstruo. Es un monstruo de 3 cabezas. 3 personas que cada una con su papel sostienen la misma red de manipulación, silencio y daño que nos atrapó a tantas. Decirlo no es fácil, pero ya no es tiempo de callar. Lo que callamos durante años solo fortaleció a quienes nos dañaron. Hoy, mi voz es mi defensa y mi manera de honrar la verdad. Amiguita, en el próximo episodio te contaré lo que finalmente hablé con Roberta Menuso y cómo en 2012 recibí una invitación para ser testigo en una demanda legal.